Aquel hombre cargaba una pesada cruz. La portaba arrastrándola con enojo y resignación. Eso a pesar de que muchos le habían advertido que la cruz es más ligera al que la lleva que al que la arrastra. Pero él desoía los consejos y seguía arrastrando su cruz amargamente. Esta se enganchaba en las piedras del camino y se enredaba entre las hierbas, haciendo penoso el avance. Un día atravesó un paraje desértico, tan extenso y árido que pensó que moriría. El sol justiciero quemaba sobre su cabeza y achicharraba su espalda. Fue de casualidad que adoptó una posición en la que el madero se interpuso entre su cuerpo y el sol y descubrió que su pesada carga portaba sombra. Sorprendido del grato descubrimiento, se acurrucó guarneciéndose tras la madera. Días después comenzó a sentir mucha hambre. Durante la travesía por el desierto apenas había comido y se notaba su debilidad y desnutrición. Observó un frondoso manzano cargado de fruta, pero las jugosas manzanas estaban demasiado altas como para alcanzarlas. La vista de aquella fruta incrementó su apetito y el pobre lamentó tener tanta comida delante pero no poder disfrutarla. Quejoso y medio desesperado, apoyó la cruz contra el tronco del árbol y se sentó en el suelo a seguir lamentándose. Al alzar la vista descubrió que aquel madero podría ser una escalera que le acercaba a la fruta. Así lo hizo y comió hasta saciarse. Poco después, en su largo recorrido, cruzó un inhóspito paraje nevado. La cruz se enterraba en la nieve y el avance era lentísimo y realmente duro. De pronto, escuchó el aullido de los lobos y sintió un estremecimiento. Estaban muy cerca y supo que venían en su busca. Pronto pudo oír el veloz avance de las fieras hambrientas. Echó a correr, pero el arrastre de la cruz le dificultaba la carrera. Varias veces pensó en abandonarla, pero el firme propósito que hiciera un día de llevarla toda la vida le hizo desestimar la idea. Optó por abrazarla y correr con ella. Descubrió que así era más ligera. Corrió y sintiendo que las fieras se acercaban, de pronto se detuvo en seco. Ante él se abrió un abismo. Se trataba del profundo cauce de un río seco. Buscó con desesperación un puente, pero no lo encontró. Los lobos se acercaban y él rompió a llorar. Presa de la furia y el miedo, arrojó la cruz a un lado y ante sus ojos, que se abrieron desorbitados, la cruz al caer se apoyó en un extremo y en el otro de aquel cauce seco, convirtiéndose en un puente. Cruzó rápidamente a través de la cruz y mientras abrazaba de nuevo esa cruz, observó cómo los lobos en el otro lado del abismo se retiraban decepcionados. Desde ese día vivió abrazado a la cruz y la convirtió en el centro de su vida. Es muy probable, mi querido amigo o amiga que nos escuchas, que te suene extraño lo que voy a decirte, pero es necesario que lo oigas. Es más, es vital que lo oigas. No soportes la cruz, ámala. Ama la cruz que Dios aproxime a tu vida, cualquiera que ésta sea. A veces la cruz tiene la forma de una enfermedad. En otras ocasiones tiene la forma de una pérdida económica. En otras ocasiones adquiere el increíble peso de la soledad o a veces de la depresión o del desamor. Llevar la cruz implica pagar un precio, pero te lo aseguro, vale la pena pagarlo. En cualquier momento descubrirás que esa cruz se torna en una escalera que te alza a nuevas alturas o en sombras que te protegen en situaciones extremas. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y solo una cosa, y era la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos habrían podido desarrollar o imaginar. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación, perdón, gracia y amor de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Cargue con su cruz y sígame. Eso significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo, morir al yo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo
y se destruye o se pierde a sí mismo. Mis amigos, tomar la cruz es algo que debe ocurrir en los pensamientos. Cuando durante el día vienen a tu mente pensamientos que no son agradables a Dios, los llevas a la muerte en una cruz, en el interior. Cuando estos pensamientos surgen en tu mente, debes rechazarlos inmediatamente. Tu mente debe estar alerta y en guardia en la puerta de tu corazón. Tú eres el que decide qué entra por esa puerta. Cuando llega de repente un pensamiento pecaminoso a tu mente, es solamente una tentación, una propuesta de tu propia naturaleza de pecado o del sistema de este mundo que va contra Dios, o al fin y al cabo puede ser una propuesta de Satanás. Pero tú puedes decidir negar ese pensamiento y no dejarlo entrar a tu corazón. En palabras más prácticas, esto significa que justo en el momento en el que te das cuenta que este pensamiento está en tu mente, debes rechazarlo, no retenerlo, rechazarlo. Este pensamiento recibe un firme no y no le permites pasar por tu mente ni llegar a tu corazón. Toma tu cruz cada día es negar estos pensamientos pecaminosos antes que avancen y echen raíces. Cuesta y duele ir en contra de lo que naturalmente te atrae, negar los pensamientos que naturalmente tiendes a pensar, al igual que una cruz física causa sufrimiento en el cuerpo. Esta cruz metafórica también causa sufrimiento para tu carne, esa parte de ti que se siente atraída por el pecado y que se niega a no ser satisfecha. Pero tienes una buena razón para negar esos pensamientos y padecer. Y la razón está descrita en una de las cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta es una vida que vives diariamente siguiendo a Jesús, tu precursor, tu Salvador, tu guía, tu ejemplo, tu maestro. ¿Qué hizo Jesús en su vida diaria? Él tenía una decisión firme cuando era tentado. Él oraba y decía: no se haga mi voluntad sino la tuya, le decía al Padre. Él tomó su cruz y se negó a sí mismo. Jesús nunca cedió al pecado, ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obra. Esto es lo que tú y yo debemos hacer para firmemente y fielmente tomar su cruz todos los días. Tienes que clamar a Dios por fuerza para mantenerte firme, por fuerza para decir no y seguir diciendo no en el momento de tentación. Debes humillarte y tener el mismo sentir y pensar que Jesús tenía. Y quizás levantar la misma oración: no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Señor. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. En la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el valor, la cruz requiere, así sea Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, pues Él es quien moldea tu
corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde Él por ti pisó. Termina